Hola, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de nuestra sesión de viernes, semana 2, módulo 4, textos y visiones del mundo. Entonces, nos quedamos aquí en las épocas literarias, estos periodos históricos en los cuales se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad y se dividen en estas cuatro grandes épocas: antigua, medieval, moderna y contemporánea. Vamos a iniciar primeramente con la época antigua. Época antigua, primeramente hay que distinguir que en este periodo histórico abarca desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V. Su localización geográfica, es decir, hubo auge, hubo producción en China, Japón e India, Europa antigua, Grecia y Roma. Los temas de estas obras trataban temas religiosos, sobrenaturales y de dioses, obviamente, ¿verdad? Es lógico. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. Existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. Algunas obras representativas por cultura general y pues porque conozcamos más al respecto de esta época antigua, aquí algunas de las principales obras que son el poema del Gilgamesh, algunas partes de la Biblia, el arte de la guerra de Sun Tzu, la Ilíada y la Odisea, grandes epopeyas indias como el Mahabharata y el Ramayana pertenecen a son de las primeras obras de la época antigua. Después llegamos a un periodo histórico bastante difícil como humanidad. Hubo bastantes matanzas, asesinatos en nombre de Dios, en nombre de la religión, de lo correcto, entre comillas, ¿no? El tiempo de la Santa Inquisición, la época medieval, periodo histórico muy difícil. Este periodo abarca del siglo V al XV. Entonces, de antemano, si yo encuentro que un texto fue producido en este tiempo, seguramente voy a entender por qué se expresa como se expresa. Voy a entender mejor el estilo, la forma de este texto. Principalmente su localización es en Europa. Muchas de las obras de estas épocas son anónimas. ¿Por qué son anónimas? Pues por miedo, literalmente. Por miedo porque si la obra no pertenecía o no era aprobada por los cánones de la iglesia, de manera concreta por el Mester de Clerecía, que era el órgano regulador de la iglesia, si no pasaba por la aprobación, pues eran considerados como brujos, hechiceros, etcétera, etcétera, el calificativo que le quieras dar. ¿Y qué pasaba? Iban a la hoguera, los quemaban, los quemaban vivos, morían de una manera muy, muy trágica, de verdad. Entonces fue un periodo histórico bastante polémico, por eso digo yo que la Santa Inquisición, santa entre comillas, de verdad, entre comillas, porque de santa no tuvo nada. Por eso muchas obras en este tiempo fueron anónimas, se difunden por tradición oral a través de los juglares y los trovadores, estos artistas que andaban de pueblo en pueblo compartiendo este, sus enseñanzas, su conocimiento, temática impregnada de religiosidad didáctica y moralizante para educar al pueblo. Desafortunado, ¿no? Ya sabemos por qué. El poder que quiso tomar, este, o que tiene la iglesia, la religión en nuestros tiempos. Yo respeto todo tipo de religiones, ¿eh? En lo personal, digamos que por herencia soy católico, por herencia. Ya no practico tanto el catolicismo, estoy más en una cuestión espiritual, pero también entiendo que cuando tú te desarrollas de manera personal, de manera interior, pues cualquier herramienta, cualquier religión, cualquier técnica puede ayudarte a profundizar en ti
sin llegar al fanatismo, pero no es la religión la que te va a dar el paso a la vida eterna o al perdón, no, definitivamente no. Son nuestras acciones las que nos van a tener mejor, más libres, más felices, con mayor claridad. No es una religión como tal, ¿no? Hola, Marivie Reina Bonilla. Buena tarde, bienvenida. Cualquier situación que quieran comentar, seguramente ustedes también tienen mucho conocimiento de esto, vale la pena que compartan para hacer la clase más interactiva. Eh, Obviamente, pues la literatura laica fue menos productiva, ¿sí? Aquí principalmente como la iglesia tenía un poder extraordinario, entonces, pues la literatura laica fue menos productiva. Y hay muchas obras religiosas, la historia eclesiástica, psicomagia, historia regum, etcétera. No religiosas, el Cantar del Mío Cid, el de Camerón, la Divina Comedia de Dante Alighieri y muchas otras obras más. Fíjense cómo cada época tiene sus características en específico de acuerdo a lo que les tocó vivir, a lo que les tocó experimentar. Y así andamos como humanos, ¿verdad? Cada uno creyendo tener este, pues la mejor, eh, pues sí, la panacea, ¿no? Las mejores ideas, véanlo en nuestros jóvenes, las nuevas generaciones, ellos creen tener el top, lo más cool, como luego decimos, ¿no? Así andamos como generaciones creyendo que nosotros somos los más sabios, los que traemos la moda. Así sucesivamente ha sido a lo largo de la historia del ser humano, nada más que cada generación con distintos conceptos, con distintos estilos de moda y que impactan a las siete bellas artes. Ahora en la época moderna es un periodo histórico que abarca del siglo XV al XVIII. Su localización geográfica principalmente se da en Europa. ¿Qué características ya acá en la época moderna? Fíjense cómo ya empieza a haber un cambio, escape de la realidad. El sujeto ya no se debe a una sola cultura, se defiende la libertad de expresión, expone las realidades sociales de manera cruda, busca cambiar las realidades desde el individuo mismo, se revalora la cultura, hay mayor libertad. ¿Por qué? Pues porque vienen las concepciones modernas de ciencia, de investigación. Esto, pues una de las principales obras y que es una de las obras más importantes de todos los tiempos, ¿eh? El Don Quijote de la Mancha ha sido considerada como una de las obras literarias más relevantes de todos los tiempos. Del gran Miguel Cervantes Saavedra. Romeo y Julieta, Hamlet de William Shakespeare. Eh, Vamos a leer aquí sus comentarios. Blanca, Ruth. Y voy a estar listo aquí con las participaciones. Blanca, Ruth. Primera participación. La religión no dejaba que las personas pudieran expresarse como un gobierno que imponía sus leyes. Es correcto, Blanca. Así es. Por eso es una gran polémica, ¿verdad? Es una gran polémica. Hablar de religión y hablar de política es bien complicado, pero siempre le digo yo a los estudiantes que tal cual, que no hablemos de manera personal en cuanto a nuestras interpretaciones. Revisemos la historia y con base en eso podemos emitir un juicio. Entonces, no se trata de criticar, de fanatizarnos, de pelear en ese sentido, pero sí que tengamos que tengamos claridad, porque cuando tenemos claridad y sabemos las cosas como son, pues somos más libres también. Y qué padre poderle dar esto a nuestras nuevas generaciones, que haya mayor claridad. Antonio, gracias por compartirte. Adelante, te escuchamos. Buenas noches. Bueno,
Al donde entiendo en este periodo que estamos a punto de entrar, es cuando empieza el siglo de las luces, ¿no? Cuando empieza todo este rollo de quitarle la cultura a la iglesia. Exactamente, sí, ya en la época contemporánea, ¿verdad? Sí, que justamente es cuando empieza a evolucionar el hombre en conocimiento, en tecnología, Exacto. Así cuando es. la libertad. Así es, sí, muchísimas gracias por compartir. A ver, déjame anoto tu participación. Eres Antonio, ¿verdad? Sí, Antonio Rueda. Gracias, Antonio. Así es, desde aquí, desde la época moderna, vienen todas esas concepciones de ciencia e investigación y entonces nos orientamos ahora más a la ciencia y es donde empezamos a cuestionar, todo eso que se nos ha dicho, ¿verdad? Y qué bueno, vuelvo a repetir, sin necesidad de este, hacer críticas, sin necesidad de tratar de cambiar la perspectiva, la forma de ver de distintos, de la gente que está a nuestro alrededor. No, 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 cada quien tiene derecho de pensar, de creer en lo que quiera, pero nosotros pues en una preparación que realmente estamos teniendo, conociendo, eh, temas tan interesantes como este, pues podemos dar una perspectiva más acertada, podemos tener una visión más clara, más profunda y con base en ello, pues actuar. Excelente, gracias. Fíjense bien, a ver, les leo aquí, Blanca. La mayor parte de las obras medievales tenían que estar de acuerdo con la iglesia, no había libertad de expresión. Esto empieza con el modernismo. Excelente, Blanca, gracias por compartir. Así es, fíjense bien, aquí en la diapositiva justo ya les puse estos movimientos, el renacimiento, el barroco y lo nuevo clásico, el neoclasicismo. Ya en este periodo empiezan a surgir estos movimientos. ¿Sí? Vamos a abordar cada uno de ellos, pues tiene una característica en específico, los vamos a abordar. Época contemporánea, vean cómo nos reflejamos, cómo compartimos ya nosotros mismos pues estos tiempos, ¿no? Estas características. Época contemporánea es un periodo histórico que abarca del siglo XIX hasta nuestros días. Su principal localización geográfica es América, Europa y América Latina. Acá surgen otros movimientos más, el romanticismo, el realismo, el modernismo y esto que conocemos como los ismos o movimientos de vanguardia. El ser humano atraviesa una pérdida de la identidad y la literatura va a acompañar este proceso de búsqueda y de reencuentro como propósito, como producto, perdón, de los cambios sociales, claro, políticos y culturales que atraviesa este periodo, guerras mundiales, invasiones, fusilamientos, derrocamiento de régimen, de poderes, ¿sí? Derrocamiento de dictaduras. Entonces se va a reflejar la visión del hombre como un mundo lleno de hostilidad en la primer mitad del siglo XX. Ya hacia la segunda mitad del siglo XX, fíjense, si no, ya comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto, que es en lo que nos encontramos, aunque también, ¿qué les digo? Ahora con estas guerras y demás, viene otra vez otro periodo, otro momento histórico, desafortunadamente, que va a traer consecuencias también en nuestra forma de vivir. Entonces, las nuevas corrientes como la sociología, la psicología, la musicoterapia, cromoterapia, entre otras, ayudan en la búsqueda del individuo. La literatura manifiesta la necesidad de un mundo utópico o fantasioso para el ser humano. También se le otorga lugar a la amistad, la solidaridad y la fraternidad. Entonces, terminamos con la época contemporánea. Llegamos a los movimientos literarios, que es
justo lo que les compartí en la infografía que vamos a explicar en este momento. Les voy a compartir pantalla. Ok, movimientos literarios. ¿Qué es un movimiento literario? Ya vimos, ¿verdad? Es un movimiento que surge dentro de una época determinada. Son tendencias, les llamo yo modas, para que ustedes lo entiendan más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de una manera muy simple, haciendo una analogía en ese sentido muy simple. Ha habido épocas donde los pantalones se usaban pegados de arriba y de la parte de abajo acampanados. ¿Qué les digo? A mí me tocó en algún momento, todavía alcancé un poco de esa moda, ¿no? Luego vinieron los pantalones, un poco más ajustados, hasta que llegamos a un tiempo donde los pantalones sumamente ajustados, tanto para hombres como para mujeres. Y luego ahorita hay una tendencia, nuevamente, la he visto por ahí en algunos artistas, pantalones excesivamente flojos, el tiro sumamente abajo. Bueno, es algo muy similar. Cada uno de los artistas van buscando nuevas formas de innovar. Habrá quienes en la pintura digan, no, vamos a hacer una pintura en este tiempo, una pintura muy sencilla, con colores claros y que represente la cruda realidad. Y luego llega otro movimiento, otros jóvenes, otras generaciones, no, ahora vamos cambiando, ahora vamos a hacer figuras geométricas, exceso en colores y que representen las emociones de lo que se está experimentando, etcétera, etcétera. Y les puse este ejemplo de moda en cuanto a la manera de vestir, pero es exactamente lo mismo. Estas modas son literarias, obviamente. Entonces, esos son los movimientos literarios. Entonces, como actividad de la semana, este, tienes que identificar el movimiento literario al que pertenecen tanto la obra de la debutante de Leonora Carrington o de Mary Shelley, el moderno Prometeo, ¿sí? Natalia, Natalia Zavala. Los movimientos literarios son una tendencia histórica, estética, completamente de acuerdo. Natalia, eso es los movimientos literarios. Luego nos dice Blanca Ruth, las tecnologías ayudan, pero el ser humano tiene a reestructurar su uso. Las obras de hoy intentan mostrar la forma que vivimos. Así es, muy relacionadas, Blanca, le llamamos las formas emergentes de literatura. Las vamos a ver en la siguiente semana, recuérdenlo. La siguiente semana vamos a ver las formas emergentes de literatura. ¿Qué es algo que marca nuestra época? La tecnología, ¿verdad? Entonces, estas nuevas tendencias de crear arte están relacionadas íntimamente con la tecnología. Entonces, sabemos que todo lo que surja va a estar relacionado pues con lo que está actualmente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dentro de estos movimientos literarios, te anexo esta infografía para que puedas pues ubicar más fácil el movimiento al que pertenece la obra literaria. Por ejemplo, para empezar, si tú ubicas que la obra literaria surgió de 1800 a 1850, puede ser que esté dentro del romanticismo, porque en ese momento se dio este movimiento, en este periodo histórico. ¿Sí? Y además, en la obra encuentras que rompe con el orden y las reglas del clasicismo, que busca la originalidad y la expresión del autor
mezclados con el arte. Y además como características en el texto encuentras individualismo, subjetivismo, que refleja las visiones personales de las obras, nacionalismo, da importancia a las costumbres de los países, irracionalismo, da importancia a los sueños, emociones y fantasías, exotismo, se usan como ambiente países desconocidos o épocas pasadas, libertad, da importancia a sentimientos de modo que se definen actos como el adulterio o el suicidio. Idealismo, busca imposibles a los que se sigue la decepción. Si encontramos todo esto en la obra, seguramente podemos decir, ah, es una obra que pertenece al romanticismo. Pertenece al romanticismo, pero el mundo posible dentro es distinto, ¿verdad? Puede ser fantástico, puede ser utópico, puede ser realista, etcétera, etcétera. Luego, por el contrario, viene el realismo. Si tú ves que la obra se da de 1850 a 1900, que en este tiempo, este movimiento nace como una respuesta a las necesidades de la burguesía surgida en la Revolución Industrial. La clase social se ve influida por las teorías sociológicas de la época. Se argumenta tanto la relación de las personas y su contexto histórico y ambiental. Busca representar tal cual la sociedad, formas y vivir tradiciones y valores. Características del realismo. Hay objetividad, se refleja tal cual la realidad, a diferencia del romanticismo, que es precisamente una exaltación de la filosofía, de los sentimientos. Acá no, acá es lo contrario. Fíjense cómo cada movimiento tiene concepciones distintas. Acá el real, y vuelvo a repetir, con esto te vas a hacer un poco más sensible y vas a observar más el mundo que te rodea. Ahora vas a pasar, ya no nada más cuando vayas a un pueblo mágico o al centro de tu ciudad, a tu centro histórico, ya no nada más vas a ver, vas a definirlo como, ay, qué bonito está esa construcción. No, ahora vas a decir, claro, ahí se está reflejando la objetividad, este, el estilo sobrio. Entonces, aquí estas obras arquitectónicas están representando al realismo o están representando estas obras arquitectónicas al romanticismo. Y así sucesivamente, entonces empezamos a leer mejor y a decodificar mejor el arte que nos rodea, ¿sí? Y eso se vuelve sumamente interesante, muy enriquecedor. Luego está el modernismo. Si nos damos cuenta que la obra surgió en este periodo histórico de 1875 a 1900 en un contexto latinoamericano, durante el último cuarto del siglo XIX, surge una corriente lírica que buscaba escaparse de situaciones desagradables de su contexto, tomando inspiración en las formas francesas para generar una poesía más cuidada. ¿Qué características va a tener el modernismo en las 7 bellas artes y obviamente también en la literatura? Hay refinamiento, se busca ir en contra de la vulgaridad. Hay exotismo, ambienta las obras en lugares lejanos como imperios del Medio Oriente. Es cosmopolita, sale del regionalismo, se producen textos con temáticas extranjeras y citadinas. Entonces, si tú encuentras esas temáticas extranjeras y citadinas, muy probablemente pueda ser una obra que pertenezca al modernismo. Hay contradicción patriótica, rechaza lo burgués y busca regresar a la España absolutista. Hay verso libre, rompe con la estructura tradicional de la poesía, genera versos que se sujetan a métricas o rimas establecidas. Hay diversidad lingüística, se introducen palabras nuevas, extranjeras, cultas y figuras retóricas. Luego llegamos, por último, a las vanguardias literarias, o mejor conocidas como ismos. Estas, pues son las más actuales, ¿verdad? Sumamente interesantes. Es bien interesante, bien agradable conocer estos ismos
porque como les digo, impactan a las 7 bellas artes. Tenemos arquitectura futurista, tenemos cine futurista, tenemos danza futurista, tenemos escultura futurista, es decir, las 7 bellas artes. Blanca, hay obras que también han estado fuera de su época, pero que son controversia para su época, como las de Julio Verne. Así es, Blanca. Una obra, un autor contemporáneo puede utilizar un estilo antiguo o un estilo anterior, también es válido, ¿sí? Entonces, para ello solamente no va a haber cómo investigar el contexto de la obra e investigar el contexto del autor. Es lo único que nos va a poder, ayudar a definir si la obra pertenece a tal o cual, movimiento. Entonces, ya les decía, aquí te estoy compartiendo las características generales del movimiento. Estas características las vas a encontrar en las 7 bellas artes. Una obra futurista, una obra escultórica futurista, una obra literaria futurista, una obra escultórica futurista, una pintura futurista, va a hablar de avances tecnológicos como las máquinas, multitudes urbanas, etcétera, ¿sí? Una obra dadaísta surge con la intención de destruir los códigos. Fíjense qué raro. Estas son antiartísticas, antiliterarias, antipoéticas, cuestionan incluso la existencia del arte, de la literatura, la poesía, busca promover un cambio, desestructura completamente el discurso lógico. El surrealismo, ¿sí? Si tú encuentras que en esa, y luego te anexo aquí pinturas, ¿eh? Que representan a cada movimiento. Por ejemplo, ve qué agradables las obras arquitectónicas que representan al dadaísmo, son muy interesantes, al igual es que las del cubismo y que las del surrealismo. En lo personal me gusta mucho el surrealismo. De hecho, les comparto ahí como dato extra que pues tengo una hija de 10, va a cumplir 18 años ya. Le puse Dalí, se llama Aizuri Dalí, en honor a este pintor famoso que es Salvador Dalí, autor de esta pintura, Los relojes blandos. Salvador Dalí es un pintor completamente surrealista, ¿sí? ¿Cómo es el surrealismo? En el cine, en la literatura, en la pintura, en la escultura, en las 7 bellas artes, expresa de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia, busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. Si nosotros encontramos esto en la obra, quiere decir que es una obra surrealista. Una obra cubista prefiere lo intelectual e imágenes visuales como los caligramas, estos textos que le dan, por ejemplo, si están hablando de la estrella, crean una estrella literalmente con las letras, hablan de la estrella, pero a la vez el texto le da forma a la estrella, ¿sí? El creacionismo prefiere la creación sobre la imitación, son muy originales. Luego tenemos al expresionismo, rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en lo interior. O el ultraísmo que se da en España y que usa la metáfora, omite conectores sintácticos, puntuación y busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas. Entonces, aquí tienen esta infografía que creé con la intención de que conozcan más estos extraordinarios movimientos literarios que nos ayudan a conocer y a saber mucho del arte. Creo que esta infografía te va a servir, además de hacer las actividades de la semana, pues para profundizar en el arte, para conocer más del arte en general. ¿Sale? Entonces, con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión. Ya tenemos más de una hora, casi 1 hora 20. Aquí te estoy compartiendo también en la presentación los movimientos. Mira, este es un caligrama
por ejemplo, ¿sí? Del cubismo. Habla del helicóptero y a la vez le da forma del helicóptero, ¿sí? Entonces, hay muchísimas formas de crear arte. Llegamos al final de nuestra sesión. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario acerca de sus actividades. ¿Qué les puedo decir en cuanto a la actividad integradora 3? Sigan el orden, por favor. Sigan el orden de cada diapositiva. Lo que se nos pide en cada una es lo que tenemos que poner, ni más ni menos. Ponlos las indicaciones, por ejemplo, en la diapositiva 2, primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y ahí se te preguntan varias cuestiones, menciónalas ahí, utiliza mucho tu creatividad, pon dibujos, relacionados, imágenes, de tal manera que tu texto sea llamativo. Las presentaciones siempre pueden ser así, llamativas, creativas. En el caso de la actividad integradora 4, pues referencia que des importancia justificada a los textos. Por ejemplo, si tú me dices que en la pregunta 6, ¿crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Sí, sí ayuda a la conservación de las lenguas indígenas, pero ¿por qué? Justifícame el por qué. Ponme un ejemplo incluso, ¿sale? Entonces, en general, en las respuestas de la actividad integradora 4, justifícame tus respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Es momento para ello, para dar respuesta a sus inquietudes. Y si no, daremos por concluida nuestra sesión. Espero pues que les haya agradado la sesión, que hayan conocido algo más, que les ayude para resolver sus actividades y pues para conocerse mejor ustedes mismos como humanos, como un ente social. Ojalá que les sirva más para apreciar a la literatura, para apreciar el arte. Nos dice Ángel, todo bien explicado, gracias. Gracias, Ángel. Nos dice Mónica, no, profesor, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Bonito fin de semana. Descansen mucho, disfruten también, por favor, su fin de semana. Relájense, pásenla bien. Buen fin de semana para todos. Todo muy bien, gracias, asesor Natalia. Excelente, Natalia, gracias a ti. Perfecto, gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla bonito, descansen, disfruten su fin de semana y igual, quienes no han entregado sus actividades, pues tienen tiempo para avanzarle, en estas, pues en el fin de semana muchos trabajan entre semana y aprovechan a hacer las actividades, pues hasta el fin de semana es entendible. ¿Sale? Muchas gracias por su asistencia. Quedo pendiente de cualquier comentario o duda. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima. Nos vemos. Pasen buena noche. Hasta pronto.